Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando vayas a ver este video. Hace un largo rato, un ratazo, que no subo ningún video a YouTube. Venía trabajando con diferentes temas, venía sintiendo que tenía que hablar de distintos temas. Empecé a hablar y abordar sobre constelaciones en vivos. Pero hoy quiero hacer un video específico sobre por qué constelar. Ese es el título de este video. ¿Por qué constelar? ¿Por qué tenemos que ir a algún lugar a hacer una práctica que es muy nueva? Porque si pensamos hace, no sé, 20 años atrás, ¿quién hablaba de constelar? Nadie. Bueno, sabemos que tal vez Bert Hellinger viene trabajando desde hace tiempo, no, desde hace años, muchos años, él trabajó con todo este tema sistémico, pero que llega acá, especialmente acá a la Argentina, a todas las ciudades, hay tanta gente, o entras al Instagram y tenés montones de personas que constelan, que hacen terapias sistémicas, no solo a través de constelaciones como, bueno, ahora está muy de moda la serie en Netflix, Mi otra yo, y el libro a partir de esa serie que se empezó a popularizar, Este dolor no es mío. Hay mucha gente, cada vez más me sorprendo de diferentes círculos, diferentes profesiones, diferentes, o hasta a veces personas que desde el prejuicio uno piensa que no le va a interesar este tipo de temas, pareciera, sin embargo como que está entrando en muy diferentes ámbitos y espacios, y lo celebro, por supuesto, lo celebro porque esa serie logró que las personas al menos empezaran a decir, che, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué, qué viene esto de la constelación? ¿Qué es una constelación? ¿Para qué servirá? ¿Qué me mostrará? Hay mucha gente también muy escéptica que me dice, che, yo vi la película, la serie, pero son actores, están actuando, en realidad no pasan esas cosas. Bueno, yo empecé a constelar hace muchos años antes que apareciera esta serie. Y en realidad las cosas que he visto y que he sentido van mucho más allá de lo que pudo haber mostrado esta serie. Yo te voy a hablar hoy desde lo que para mí significó desde lo personal. Hace muchos años que yo empecé a trabajar en cuestiones que si bien formaban parte de mi pasado y las podía recordar en algún momento, me daba cuenta que estaban manifestándose y signándome de alguna manera mi comportamiento en este presente. Miedos que aparecían y que cuando me ponía a buscar el hilito y a rastrear, como dicen los chamanes, hacer ese rastreo para ver de dónde viene este miedo, resulta que está ya dentro de mi primera infancia o de mi vida intrauterina, pero sin embargo está tan presente en mí, en mi biología y mis comportamientos, en mis creencias, se ha aferrado tanto, ha generado tantas creencias tan limitantes que cuando me doy cuenta hay un vínculo que se rompe o se lesiona porque estoy actuando no desde mi ser expandido consciente, sino desde el inconsciente, desde una herida, desde un supuestamente pasado. Cuando vemos las cosas de esta manera, empezamos a darnos cuenta que no existe el pasado, el presente, el futuro, que todo es un simultáneo, que todo se está dando al mismo tiempo. Entonces se nos abren infinitas posibilidades de futuros que va a depender todo el tiempo, que no hay un futuro prearmado para mí, sino que yo lo voy, esto del destino, vieron que tantos años se habló del destino, y bueno, esto es el destino, vayas a donde vayas te va a pasar esto porque esto es el destino. Yo no estoy de acuerdo con eso, eso me quitaría mucha libertad también pensar de esa manera. Yo siento que mi camino, no me gusta decirlo destino porque como un destino es algo final, que se termina, que no hay opciones, mi camino yo lo voy armando y lo voy transitando
momento a momento, decisión a decisión. Cada decisión que tomo, por más insignificante que parezca, me está determinando una consecuencia. Pero en esto es lo que se habla mucho del karma inmediato. A veces decimos, ay, esto es karma, y nos parece que el karma es algo malísimo que hizo algún antepasado y que yo, sin comerla ni beberla, tengo que venir a pagar lo que hizo un antepasado mío. Entonces otra vez caigo en la víctima, en decir, ay, qué injusto es esto, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? No tiene que ver conmigo. Y la noticia es que todo tiene que ver con nosotros, todo lo que nos pasa tiene que ver conmigo, con mi ser interno, con mis situaciones no analizadas, no trabajadas, no vistas, no puestas en conciencia y luego trascendidas. Entonces, todo lo que aparece en nuestra vida, desde una circunstancia hasta un vínculo, hasta personas, todo tiene que ver conmigo. Y a veces nos duele internamente pensarlo de esta manera, porque a veces nos han pasado cosas muy feas que no nos hubiera gustado que nos pasaran, que nos hicieron daño, que nos hicieron sufrir. Y digo, ¿cómo puede ser que yo haya generado, que yo haya de alguna manera creado esta realidad? Pero no lo hacemos desde lo consciente. Y ahí está el tema. Fuera de culparnos por esa cuestión, de castigarnos, de sufrir, de decir, que en mi cabeza, ¿cómo puede ser que yo internamente haya creado una manifestación tan fea, tan dañina? Lo hicimos desde un inconsciente. Lo hicimos desde esa oscuridad, esa tiniebla, ese espejo empañado, ¿no? Que se habla siempre del espejo empañado, que nos hablan los chamanes también, en el cual no somos capaces de reflejar nuestro verdadero rostro. Entonces, en ese espejo empañado andamos en tinieblas. ¿Y cómo va uno cuando de pronto estamos en casa una noche y se corta la luz? Y queremos empezar a caminar, a buscar una vela, a buscar un fósforo y nos vamos chocando todo. Y nos golpeamos un pie con la pata de la silla. Y bueno, no queríamos golpearnos el pie porque nos dolió. Pero nuestra visión está nublada. Por lo cual, en esa visión nublada nos vamos haciendo daño. Y vamos haciendo daño a nuestro entorno también. Entonces, ¿cuál es el gran trabajo? Empezar a desempañar ese espejo. Empezar a poder observar nuestro verdadero ser, poderoso, expandido, consciente, luminoso. Eso somos, semillas de Dios, astrales de Dios. Pero bueno, volviendo a la constelación, porque no me quiero ir por las ramas porque ya saben que yo comienzo a hablar y siempre empiezo, bueno, me gusta hacer eso también, no verlo solo encasillado en una cuestión, sino empezar a traer a esa misma cuestión el todo, que está en todo. Entonces le decía, yo tenía esas cuestiones yo veía que me generaban un daño, lastimaban mis vínculos, lastimaban mi autoestima. Entonces yo decía, ¿de dónde me viene esto, esta baja autoestima, este creer que yo era mala, que yo en algún punto no servía, estaba rota, era sucia? Muchos conceptos que me costaron mucho asumir que en realidad estaban dentro mío y que desde esa Clara rota y sucia iba construyendo vínculos rotos, vínculos tóxicos, toxicidad en mi entorno, y aparecían situaciones que me dañaban, que me hacían mucho mal, injusticias. Bueno, empecé a darme cuenta que algo tenía que rever internamente. Empecé primero con un camino con mi psiquiatra que me ayudó y al que siempre reconozco porque fue el que comenzó a mostrarme ciertos aspectos y a empezar a transitar este camino. Esos profesionales que hay tantos cada vez más gracias a nosotros mismos como humanidad que nos vamos expandiendo, donde no se encierran en un paradigma ortodoxo, sino que comienzan a traer montones de otros aspectos y empiezan a ser cada vez más integrales y más holísticos. En esto holístico es que él comienza a enseñarme a ver en mí que había cuestiones mías de mi historia personal que tenía que empezar a poner luz y a trabajar.
una de las grandes cuestiones que creo que son comunes a todas las personas, no creo, son comunes a todas las personas, por eso no hay que tener miedo a mostrar nuestro dolor, porque si lo vemos y si empezamos a verlo en comunidad, en tribu, en grupo, cada vez más grande, nos damos cuenta que son dolores de la humanidad misma, que no son únicos míos, que no soy yo que conmigo hubo algo mal. ¿Dónde radican los grandes dolores? Siempre con los adultos que estuvieron a cargo de nuestra primera infancia. Entonces, por lo general, en mamá y papá. En mamá, ¿cuánto más? Que desde la vida intrauterina ya me estoy vinculando con esa mamá en lo emocional, no solo biológicamente. Imagínense, hay un cuerpo formándose adentro de otro. Entonces, esa mamá comparte con ese bebé todo, no solo lo que come, lo que respira, su sangre, todo para que ese nuevo ser se forme, sino también sus emociones, sus sentires. Si esa mamá está feliz de estar embarazada, está plena, se siente en paz, ese bebé va a traer una memoria. Ahora, si esa mamá está atravesada por un dolor, porque quedó embarazada fruto de una violación, o está atravesada de un miedo porque no quería quedar embarazada, porque no tiene plata para mantener a su bebé, porque no sabe cómo lo va a tomar su pareja, o tal vez ni tiene pareja. Bueno, todas esas situaciones que esa mamá está viviendo durante los 9 meses que esa persona se está formando dentro de ella, sin lugar a dudas, está afectando también a esa persona. Entonces, bueno, mi gran trabajo primero, mi primer gran trabajo fue con mi papá. Con mi papá yo tenía muchas memorias de dolor, una gran herida de la injusticia y una gran herida de la traición. Si ustedes ven en mi canal, hay muchos videos en los cuales hablo de las 5 heridas de la infancia, que son el abandono, la injusticia, la traición, esperen que me acuerde, la humillación y el rechazo. Sería abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Así es el orden de las 5 heridas porque se corresponden con los 5 primeros chakras también. Se trabaja también desde lo energético, se trabaja y se manifiesta no solo en el físico, en la fisiología de la persona, en el tono de la voz, en cómo se vincula con los demás, en cómo se viste, en los gustos, hay montones desde la materia de identificar cuál es tu herida preponderante. Porque seguramente, siempre no me canso de decir esto, todos tenemos las 5 heridas, en mayor o menor medida. Se trata de ir para empezar a trabajarla, como para seguir este rastreo que les decía, empezar a identificar la que más evidente es. Y luego después, a raíz de esta, vas empezando a trabajar todas las demás. La primera, segunda y tercera, que es rechazo, abandono, humillación, que se vinculan con el primer, segundo y tercer chakra, se le llaman heridas hermanas. Por lo general, si tenemos una, tenemos las 3, o tenemos las 3 un poco están siempre. Y hay que tener una claridad en esto, porque si vos tenés la herida del abandono, no quiere decir que tu mamá o tu papá te tiraron, te abandonaron de chico o te dieron a un orfanato. Puede ser, pero a veces no es necesario que sea tan extremo. A veces puede ser que vos eras el primer hijo y cuando nació tu hermanito, tu hermanita, tal vez era prematura y tuvieron que atenderla mucho. Y entonces, en ese atender mucho a esa hermanita, vos, en tu perspectiva de niño, sentiste que tu mamá y tu papá te abandonaron de alguna manera. Y eso se genera una herida. Y esa herida, si no la vemos, no la trabajamos, no la atendemos, no la ponemos en conciencia, como toda herida, porque cuando hablamos del cuerpo emocional, tenemos que pensar que se comporta exactamente igual que el cuerpo físico. ¿Qué pasa si vos tenés una herida, si de golpe te abrís el brazo con un metal y se te abre el brazo y vos te vendás y ahí lo dejás y no sacás nunca más esa venda? ¿Qué va a pasar? Si vos no limpias esa herida, no la desinfectás, no la curás, se va a empezar a podrir, va a empezar a cada vez
generar más molestias, más dolor. De pronto te vas a rozar con algo y te va a dar un dolor terrible. Y no va a ser eso que te rozaste lo que te provocó el dolor. Va a ser tu vieja herida. Pero vas a culpar a la pared o a la persona que sin querer te tocó en ese brazo. Vas a decir, ay, me hiciste re mal, ¿cómo me vas a golpear así? Y en realidad no es la persona que te tocó el brazo lo que te hizo doler, porque si ese brazo estuviera sano, la persona te hubiera tocado o no te hubiera provocado nada. Lo que te provocó el dolor es la vieja herida. En el cuerpo emocional es exactamente igual. Entonces, a veces una persona nos dice algo o se comporta de determinada manera y nosotros nos enojamos, nos duele desproporcionadamente, sobremanera, y nos enojamos con esa persona, pero no estamos entendiendo que no es el problema lo que nos dijo la persona, lo que hay que atender es esa hipersensibilidad que lo provoca una vieja herida emocional la cual no hemos podido poner conciencia, no hemos podido limpiar. Bueno, en eso estaba yo cuando me doy cuenta de que el primero que viene, que tengo que trabajar con más profundidad, es con mi papá. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una constelación individual. Es la primera vez que constelo yo. Viajo a otra ciudad. Acá en Coronda todavía no había nadie que hiciera constelaciones, ningún constelador ni consteladora. Viajo a otra ciudad y hago una constelación individual con esta persona que me ayuda a entender qué es lo que pasa en la constelación. Vos observás, en los individuales hay como figuras que tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman, son como figuritas, donde vos sin saber qué, el constelador te dice que pienses en la situación que quieres constelar y te dice que ubiques esas figuras como vos lo sientas, que veas cuál sos vos y después ubiques a las demás como vos lo vas sintiendo. Y en base a cómo vos vas ubicando esa figura, es que el constelador va leyendo cómo es la situación, de dónde viene eso que vos querés trabajar. Yo ahí puedo entender perfectamente, por primera vez, porque no es un trabajo de un día, y eso ya lo voy a explicar, yo puedo entender cuál fue el conflicto principal. Yo puedo entender qué pasaba con mi papá para que él actuara como actuó. Yo puedo entender que ni siquiera viene de mi papá, que viene de su papá y de su papá. Entonces puedo comprender toda la situación. Es como si vos vas a ver una película y ves 10 minutos de la película y la juzgás a la película entera por esos 10 minutos que viste. Pero resulta que cuando después otro día tenés tiempo y ves la película entera, decís, mira, claro, yo estaba haciendo una lectura equivocada porque no tenía toda la info completa. Porque estaba juzgando desde esos 10 minutos que vi. En esto es lo mismo. Yo juzgo, y ahí está el gran error también, yo juzgo el comportamiento de mi papá de acuerdo a esos 10 minutos de vida que yo vi. O 20 años, o lo que sea. Pero por ese pedazo de historia. Pero resulta que mi papá tiene toda una historia antes de que yo naciera. Y además, el papá de mi papá tiene más historia. Y el papá del papá de mi papá tiene más historia. Y son hechos que muchas veces se vienen repitiendo de generación en generación. Y se van como transmitiendo desde la inconsciencia de que nadie corta. De que nadie dice, che, pará, ¿y por qué pasa esto? Bueno, tal vez a nosotros como generación nos está tocando este rol, porque pienso, mis padres no tenían toda la cantidad de herramientas que hay hoy a disposición si vos querés sanar tanto tu vida personal como tu vida sistémica, como todo lo inconsciente que puede haber en toda tu historia y en la actualidad. Tenemos millones de herramientas a disposición. Las constelaciones es una, pero hay también muchos trabajos sistémicos donde se trabaja todo el sistema familiar. Yo no sé si ustedes, si vieron una película que recomiendo mucho, se llama Encanto. Es una película de Disney, de dibujito animado,
pero tiene mucho, mucho que ver con el tema de lo sistémico, de lo que es un sistema familiar, el orden que debe haber en un sistema familiar. Y lo que nos sucede en muchos de nuestros sistemas, ya sea del primer sistema, o sea, de nuestros padres, de la familia, que cuando yo era joven, niña, mi mamá y mi papá y mis hermanos, y de los sistemas que después construimos cuando somos adultos, nos casamos, tenemos hijos, muchas veces existe este desorden. Por ejemplo, te los digo también porque me pasó, porque yo, si ustedes me han escuchado en algún otro vivo o video, siempre me autorreferencio, yo es como que he asumido que soy mi laboratorio, yo experimento y puedo usarme como ejemplo porque lo he vivido, porque me ha pasado, porque lo he experimentado. Entonces, por ejemplo, cuando yo me separo, mis 3 hijos eran muy chiquitos. La más chica tenía 1 año, mi hijo segundo tenía 4 y el mayor tenía 7. Eran re pequeñitos los 3. Claro, ¿qué pasa? El papá de mis hijos, yo me separo, yo quedo en mi casa con mis 3 hijos, pero el papá de mis hijos se va de la casa. No solo se va a otra casa, sino que se va a otra ciudad. Por lo cual no lo veíamos con mis hijos, principalmente no lo veían con asiduidad, y nosotros quedamos solos viviéndolo, 4, mis 3 hijos y yo, en mi casa. Mi hijo mayor empezó a tener miedo. De noche me decía, mamá, puede venir alguien. Claro, él como que sintió que la figura de protección, que es el padre, no estaba más. Entonces él empezó a sentir que esa figura la tenía que ocupar él. No solo eso, él se iba a dormir a mi cama conmigo con 7 añitos. Y yo, porque también me daba miedo estar a la noche sola, y también sentí en ese primer momento en que no tenía más esa protección, esa figura de protección que daba mi esposo, permití que mi hijo se fuera a dormir conmigo a la cama grande. Y de pronto un día, Chasey, Isidoro se llama mi hijo mayor, Chasey, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? ¿Qué te parece si hacemos tal otra? Bueno, afortunadamente al tiempo me di cuenta de que ahí no estaban bien las cosas, porque mi hijo ya había pasado 2, 3 años, ya tenía 10, se comportaba con sus hermanos, no como el hermano, como otro padre, se comportaba como el padre. Entonces le decía a sus hermanos lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, los retaba. No, dije yo, pará, esto no está bien. Si bien ya no dormía conmigo en la cama grande, durmió ese primer tiempo, apenas el papá se fue. Pero claro, había un desorden ahí. Entonces fue poner conciencia, fue decirle, no, mi amor, vos sos hijo, vos sos hermano de tus hermanos, par, papá no está. Ahí también hubo un desorden en este primer momento, cuando yo me doy cuenta de esto y vuelvo a poner ese orden. ¿Qué fue lo que hice yo? Que por ahí escucho a muchas madres separadas que dicen lo mismo, y mi psiquiatra me ayudó a verlo. Que a veces yo en ese momento dije, bueno, yo soy mamá y papá. Porque claro, papá está poco, no aparece nunca, se fue a otra ciudad, lo vemos poco, no toma decisiones, no cumple el rol de papá. Entonces yo voy a pasar a ser madre y padre de mis hijos. Me desgastaba, me destruía, me cansaba, no lo podía sostener, me generaba un estrés tremendo porque quería cumplir con los 2 roles a la vez. Y mi psiquiatra fue el que me dijo, no, pará, no, vos sos mamá, vos encargate de generar y construir un buen y sano vínculo de madre e hijos. El vínculo y el rol de padre no es tuyo, no te corresponde. Y bueno, cuando uno hace esas cuestiones, empieza a desordenar el sistema. Entonces, ¿qué hace una constelación? Nos muestra el desorden.
Y cuando es una constelación grupal, que es la que yo más recomiendo, porque ahí ya no es como vos por ahí te podés engañar diciendo, bueno, pero yo moví los muñequitos de determinada manera. Las otras personas que a veces, la mayoría de las veces ni siquiera saben lo que vos estás constelando, no tienen ni idea de lo que vos estás constelando. Muchas veces ni siquiera te conocen, no saben cómo es tu historia de vida, quiénes son tus padres, nada. Y empiezan a moverse por el campo. Cuando el constelador dice esto, ¿a qué se refiere? Al campo cuántico. El campo cuántico es el campo donde se encuentra toda la información de todos los presentes, físicamente y de todos los que forman los sistemas de los que están presentes. Entonces es un campo de información donde el constelador solo va pidiendo e interviniendo para que el que está constelando pueda ver de dónde viene su conflicto, de dónde viene esto que no puede resolver, esto que no logra comprender totalmente. Entonces, cuando vos empezás a ver cómo las otras personas empiezan a mover, mostrándote ese desorden, ponele a veces un hijo que se pone a la par de la madre y el que estaba representando al padre se aleja. Ahí empezás a ver, vos en tu sistema, empezás a ver, no, pero claro, no está bien esto, acá está el desorden, este movimiento. Entonces, bueno, ¿qué se hace dentro de la constelación? Se trabaja con esto de la honra y el agradecimiento de los hijos hacia los padres, siempre. Que eso me parece a mí también muy sano, porque muchos de los problemas que tenemos también, que tienen tantas personas también, es aferrarse a esos enojos hacia el padre, a la madre. Claro que son personas readultas, pero todavía están enojados con mamá, con papá, porque no hicieron o porque hicieron. Cuando, si vos querés crecer y transformarte en un adulto sano y valioso para vos y para la humanidad entera, tenés que soltar los odios, tenés que entender que tu mamá y tu papá hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Tal vez no tenían, seguramente no tuvieron las herramientas necesarias, internas, para actuar de una manera diferente. Y le salió así, desde la inconsciencia, como les digo, cuando se corta la luz, se fueron chocando las sillas. Empezaron a caminar chocándose las sillas, chocándose los muebles. Estaban a oscuras. Hoy nosotros podemos empezar a poner luz. Y creo que es nuestro trabajo como generación empezar a prender las luces, empezar a tener cuidado, a empezar a desempañar el espejo para ver la realidad. La constelación nos ayuda, es una gran herramienta que nos ayuda a poner conciencia, a entender, a comprender, a desempañar el espejo para decir, mira, lo que pasó fue esto. Mi papá venía de una historia así, y capaz que el papá de mi papá venía de una historia peor. Y no pusieron conciencia y anduvieron con la luz cortada hasta que llegué yo. Y todo lo que sucedió, que yo lo interpreto como que me dañaron, y que de hecho me dañaron, lo hicieron desde la inconsciencia, no de la falta de amor. Entonces, me perdono, comprendo, libero, me libero yo, libero mi sistema, todo mi sistema, todo lo que vienen debajo también y a los costados, limpio todo el sistema. Es una acción que si uno lo ve, hay mucho escrito. Yo te pido, te sugiero que si nunca fuiste a una constelación, que vayas, que leas primero. A veces las constelaciones son bastante fuertes. Si nunca hiciste nada, es lo que yo siempre recomiendo. Si es la primera vez que vos estás escuchando hablar de todo esto, de lo sistémico, del trabajo interno, de las heridas de la infancia, si nunca leíste ni viste nada, y no arranques con una constelación, porque por ahí es muy fuerte, te puede generar el efecto contrario, decir, no quiero nunca más ir a un lugar así. Conozco gente que le ha pasado. Pero si vos ya empezá leyendo, mirate la serie de Netflix,
Habla muy bien la serie y lo aborda muy seriamente al tema. Yo la recomiendo, es turca y mirá vos, dentro de todo la sociedad turca es mucho más cerrada que nosotros en esto, y sin embargo ellos traen esta serie que a mí me pareció esclarecedora en un montón de aspectos. Si bien no la podés tomar exactamente igual, cada uno la tomará como quiera. También te recomiendo que leas, está ese libro que también recomiendo, Este dolor no es mío, que también empieza a poner mucha luz. Empezá con una constelación individual, si no te animás a una grupal, pero llegá a la grupal, llegá a vivir la experiencia, y no con un constelador, con varios, anda probando, porque yo he hecho constelaciones grupales con diferentes personas. Actualmente, si tengo que elegir, sé con quién elegir, sé con quién constelar. Es una persona de Buenos Aires que yo traigo a mi ciudad, Daniela Mangano, la podés buscar en Encuentros Cuánticos 33, que es su Instagram. Y es una persona que tiene un montón de experiencia, que hace años y años que trabaja y que tiene un manejo del campo increíble, y que yo he constelado con ella y he sanado muchísimas cuestiones, he podido ver. Ahora, la constelación te lo muestra, hay un trabajo en lo invisible que se empieza a hacer, pero que tiene que estar colaborado con tu trabajo. O sea, vos una vez que lo viste, que pudiste identificar de dónde viene la cuestión, que pudiste poner comprensión, después tenés que seguir trabajando. Después tenés que seguir liberando, después tenés que seguir soltando, poniendo intención para eso. Yo siempre recomiendo, tenete un altar en tu casa, ponete unas velitas, ponete alguna imagen, y si estás trabajando con algún ancestro o ancestra, poné la imagen de ese ancestro, de esa ancestra, no importa que la conozcas o no, que la hayas conocido en su rol y en su personalidad. Es el alma con la que vos estás trabajando, es la energía de esa alma, de ese ancestro, de esa ancestra, que tenés que trabajar para liberar, para soltar, para perdonar o para pedir que te ayuden, que te apoyen en un trabajo interno. Entonces, la constelación te muestra. Ya te digo, tenés opción de hacerla grupal, de hacerla individual. Anda probando, anda viendo quién resuena con vos. El constelador onda el psicólogo. Entonces, vos, para elegir a tu psicólogo, capaz que pasaste por 2 o 3 antes, hasta que encontraste esa persona que es la ideal y la indicada para vos. Psicólogo, como también el ginecólogo. Yo mi ginecólogo tuve 3 o 4 hasta que encontré mi ginecólogo con el que tengo desde antes que naciera mi primer hijo, hace 30 años que tengo mi mismo ginecólogo, porque me genera confianza, porque tenemos una afinidad, porque me conoce, porque lo conozco, porque sabe cómo decir las cosas para que yo las pueda entender bien. Y con el constelador es lo mismo. Es ese profesional que te va a poner en contacto con esa herida tuya que tenés que empezar a limpiar y sanar, para que tu vida, para que tu actualidad, para que tu vida actual sea más expandida y sea más agradable y sea más libre. Que tus decisiones, que tus opiniones, que lo que vas construyendo sea más libre, no esté sujeto a memorias que ya no tienen nada que ver con tu actualidad de vida, con memorias de ellos, de sucesos que pasaron cuando vos eras niña, cuando no habías nacido, o que lo vivieron tus ancestros. Y tal vez ese dolor, que no es tuyo, lo venís trayendo a tu vida actual, en tus decisiones, en tus opiniones, en las situaciones que se te presentan y demás. Entonces es liberarte, es empezar vos a construir la vida que vos querés, que vos deseas, manifestando la plenitud. Así que bueno, era esto corto. No quiero hacer videos ya de 1 hora y pico, porque después sé que cuesta trabajo encontrar el momento para escucharlo, y sí me interesa que lo escuchen, porque por ahí, si nunca hiciste nada, te puede servir, te puede aclarar, te puede poner luz en ciertos aspectos. Así que un gusto haberles podido transmitir todos estos saberes que tengo y que siento que te pueden ser útiles. Namaste y muchas gracias.